Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de de nada, Herli vendiendo leche al mundo. Así podría definir yo hoy a mi invitado, que es un orgullo compartir con él este programa, Pedro Saborido, uno de los responsables principales de la conurbanización de la política, para orgullo mío y de mi identidad política, porque él es capaz de escribir los fundamentos que después nosotros difundimos. Pero si hay alguien que puedo decir pinta su aldea y es universal, es Pedro Saborido. Gracias, Pedro, por favor, por estar con nosotros hoy en este Café Las Palabras. Listo ya para decepcionarlos. No. Pedro, sí. Ese Herli, sí, de tu mamá, de tu papá, sí, de tu infancia, de Racing y del Porvenir, sí, claro. ¿no? Y de Argentinos Juniors también. Me gusta porque practicás el poliamor futbolístico. No, Argentinos Juniors es porque mi papá era de Argentinos Juniors y mi viejo no era un tipo que tenía mucho amor por el fútbol, pero nunca fue un tipo que quiso que nosotros, y yo y Guillermo, seamos de Argentinos Juniors. Quedamos ahí dando vuelta y mi hermano se hizo hincha de Racing porque salió Racing campeón del mundo y vivíamos en la zona de Lanús Avellaneda y después yo me hice de Racing, ¿sí? Y vos sos menor. Sí. O sea, tenía más influencia tu hermano totalmente, que tu papá. Futbolísticamente sí. Mira, de hecho te voy a contar algo rápido. Mi viejo y mi tío Roque eran tan hinchas del fútbol. Mi tío Roque, que era un tipo así muy peronista, así que ya figuraba en la partida de nacimiento, peronista, decía, género peronista, decía. Mi tío Roque era tan amante del fútbol que, siendo hincha de San Lorenzo, era socio de San Lorenzo y socio de Huracán, porque vivía cerca, para poder ir un domingo a cada cancha. Me encantaba. En esa época que el clásico era el clásico. Sí, pero no. Y mi viejo entonces me llevaban, muchos domingos he visto al San Lorenzo del 72 y al Huracán del 73. De hecho, mi ídolo futbolístico no es uno de Racing, sino uno de Huracán, que es Houseman. Sí. Claro. Pero claro. Escuchame. Sí, bueno. Somos la misma generación, Pedro. El que vio jugar a René Orlando, sí que después lo supera Maradona, ¿no? Pero es otra, claro. Hasta el día de hoy yo lo veo a René Orlando jugar con esas medias bajas. Sí, todo. ¿Te acuerdas en el Mundial del 74? ¿Qué paseo le pegó a los italianos? Se divertía. Y yo vi a la gente, ¿sabés qué? Veía reírse con Houseman, se divertía la gente, lo quería matar también porque se quedaba dando vuelta en el área, qué sé yo, los volvía locos, pero vi un Huracán maravilloso, de un fútbol maravilloso, y eso... El Huracán de Menotti, ahí emerge Menotti. Exactamente. Y David Bracuto era el presidente de Huracán, no, porque después fue presidente de AFA, entonces él lo lleva a Menotti. Y Menotti pone como condición que un técnico tiene que durar 4 años en la selección. Mira, ahí se organiza y por eso sale campeón. Todo esto para arrancarle de que en Herli y su padre, Pedro Pocho Saborido, trabajador metalúrgico. Trabajador de Asimra, era como una especie de metalúrgico. Claro, en la industria metalúrgica. Claro, de Asimra, no de la UOM. Supervisores, exactamente. Son como metalúrgicos con balcón terraza, digamos. Eran más elegantes. Y mi viejo era supervisor metalúrgico, era un peronista, digamos, hijo de socialista que se había hecho peronista. Mi abuelo es un tipo que viene a los 15 años a la Argentina, era socialista, pero viene a los 15 años porque los padres, o sea, mis bisabuelos, lo mandan a ver, mirá vos lo que era la ausencia de WhatsApp, lo mandan a ver con quién se estaba casando su hermana, o sea, mi tía abuela. ¿A quién lo manda? Tenía 15 y 16 años mi abuelo. Es como si vos mandaras a tu hijo... lo mandan para ver... A ver con quién se está casando. Acá lo mandan... Claro, te estamos hablando a principios del siglo. ¿De dónde estaba? ¿El de dónde venía? El de Algeciras.
porque mi bisabuelo era un gallego que se había ido a vivir a Algeciras, ¿sí? Que ahí en el puerto. Y entonces mi abuelo viene y se queda unos años habiendo, bueno, ¿ves? Le dice a los padres, bueno, vino a botonear a la hermana y se quedó. No, se queda porque cuando está siempre a punto de volver, pero a medida que se va quedando, le va yendo bien con el laburo, qué sé yo, y en determinado momento la guerra. Le dicen, no vengas, por la guerra civil. Entonces ya se quedó. Luego nació mi viejo, y mi abuelo era socialista. Y en el momento, y su socio y gran amigo... Bueno, pero eso es preperonismo, ¿no? Claro. Y mi abuelo era socio y muy amigo de otro socialista que era el padrino de mi papá. Y cuando aparece Perón, se divide el socialismo. Entonces... Sí, claro. Mi abuelo se va con Perón y el otro se hace gorila. Y nunca más se hablan. No. Claro, y entonces siempre le quedó a mi viejo un dolor de no ver nunca más a su padrino por temas de política. Entonces mi viejo tenía como... le gustaba la política, ¿viste? Nos hablaba, claro. Pero decía que había que tener cuidado con esas pasiones porque él se había quedado sin su abuelo, no lo pudo resolver. ¿Entendés? No pudo resolver la amistad y la confrontación que se dieron. Vos pensás que cuántos socialistas se van con Perón y los otros, boludos, se vuelven todos con Scioldi, tremendos. Bueno, vos sabés de eso, ¿no? Escuchame, sí. yo de eso tengo... Sí. Yo me llamo Eduardo, pero soy dejado de bautismo de General Lonardi. Mirá dónde le salía a mi viejo. No solo no eres al hincha de estudiantes, sino que salí peronista. Sí, tremendo. Siempre que pienso eso, digo, hay que ser peronista como Valdés, que arrancó... del piso, del subsuelo. Lo hice sufrir, sufrió. Escúchame, pero también está esa madre. Mi vieja. Mercedes Saborido, Mecha. Que era también con una historia rara, porque era... Esa era historia rara. El tema es así. Ramiro, mi abuelo, y mi abuela Alicia... se van a vivir, se conocen en España, vienen acá y se van a vivir a Arenaza, que es cerca de Lincoln. Mi abuelo tiene un almacén de ramos generales y, digamos, debido a determinada pasión que había entre ellos, tienen 12 hijos. ¿Sí? Mi vieja era la más chica de todas las hijas. Eran 8 hermanas y después 4 hermanos más. Era en esa época. Sí. ¿Cuál era el tema de por qué mi vieja era media católica? Porque mi abuela era muy católica, pero mi abuelo, Ramiro, era anarquista y era anticlerical, totalmente anticlerical, los odiaba. Había un tema que los odiaba. O sea, se juntaron una anarquista y una ultracatólica que tal era así que mi abuela tenía los crucifijos atrás de los cuadros escondidos para que no los vea mi abuelo. Entonces... Claro, cuando mi abuelo no estaba, iba a laburar y sacaba el cuadro y le rezaba a Cristo, y cuando venía se hacía... ¿Entendés? Porque mi abuelo no lo soportaba, no estaban bautizados. Y un día mi abuelo se va con todo el tema de su trabajo en el almacén de ramos generales, se tiene que ir hasta Alberti, por lo cual no iba a estar en todo el día. Sabe llegar a la noche. Entonces mi abuela agarró... sacó a los 14 pibes, a los 12 pibes, no sé por qué sumo siempre dos, sacó a los 12 pibes, llamó a todos los vecinos, un pueblo de 1000 habitantes, y los bautizó a todos juntos. Así, antes que venga el chabón, todos los padrinos, el tipo bautizando los 12 pibes al mismo tiempo, y cuando volvió, todo el pueblo haciéndose el pelotudo, obviamente. Nunca, mi abuelo murió pensando que sus hijos nunca fueron bautizados. Y estaban todos bautizados y tenían sus padrinos que obviamente hacían regalos medio en la o sea, eran como católicos en la clandestinidad frente a mi abuelo. Sí, y yo creo que entre mi viejo un poquito más siendo, viste, más agnóstico, me manda, se ve que encuentran un colegio católico que les gusta. Mi viejo era obrero y mi mamá era ama de casa, de una época donde por ahí mi mamá dejó de trabajar para ser ama de casa, ¿no? ¿Viste? Para crear los chicos. Las mujeres se liberan a través del trabajo. Mi vieja nos decía, yo nunca lo entendí eso. Dijo, yo estoy contenta. Es más, dejó de trabajar para eso. Y un sueldo de obrero
o un obrero calificado alcanzaba para que viviéramos bien, nos pudiéramos ir de vacaciones, comer asado, nunca nos faltó nada, no teníamos lujo, pero... Y entonces aparece un colegio, La Asunción, que era una de las monjas, ¿viste? Conectada con Angelelli, qué sé yo, ¿viste? Mucho trabajo pastoral social, trabajo, qué sé yo, medias tercermundistas, la monja. El 22 de agosto pone la bandera media asta, cuando fue la masacre de Trelew. Ese era el colegio donde iba yo. La pucha, sí, no era común. Estamos hablando que en el 72... gobernaba Lanuse, la dictadura militar, no es que estábamos en régimen democrático, o sea, claro, con la bandera media asta era un desafío fuerte. Y la hermana Adela, que después laburó con el obispo Piña en Misiones, después leeremos. El Piña que confrontó con Rovira. Exactamente, me acuerdo, alta ella, así, joven, había españolas, francesas, y ella diciendo, hoy es un día de duelo para la Argentina, vamos a poner la bandera media asta. A la 1:15, ya nos habían llegado amenaza de bomba, no sé cómo, así, todos a casa, ¿viste? Así, rápido. En un colegio, pensá que no querían tener imágenes. Después apareció una virgen porque la gente, los católicos... ¿Cómo se llamaba ese colegio? La Asunción, en Herli está. La Asunción. Sí, Colegio de la Asunción. ¿Todavía está? Sí, no sé si funciona con las monjas o no, pero creo que sí. Y entonces nos daban, viste, los curas modernos, tipo Pajarito, el padre Francisquito, aparecía de jean. ¿Vos lo conociste al padre Pajarito? No, Pajarito no, pero te quiero decir, era ese estilo de cura, canchero, piola, que tocaba la viola, que no sabía si tenía alguna novia Alejandro por ahí. Mayor. Bueno, de esa banda, era el tipo no era Francisco van der Bosch, se llamaba un holandés, y andaba con un Fiat 128 Iaba, y nos hacían tomar la comunión, no con hostias, sino con pan de panadería, pan común y vino de mesa. No usaban, ¿viste? No se usaba hostia. No se usaba hostia, sino... el pan común, el pan de todos los días. Entonces, toda esa, claro, yo después cuando veía... Tenía más realismo. Era algo como que las monjas jugaban al fútbol con nosotros, un desastre, sí, divinas. Ya es todo un tema que buenísimo que las monjas le den clase a los varones, porque en mi generación eran los curas con mezclados. Los varones y las monjas le daban a las mujeres. La mayoría de las maestras... ¿Era mixto el colegio? Sí, era mixto y había un par de monjas que eran maestras, eran la plana mayor, digamos la directora, todo eso eran monjas, después eran maestras normales, comunes, qué sé yo, como cualquier otro colegio, y ya era muy moderno. Nosotros en el año 70 nos daban la clase en mesas, no en pupitres. Hablando del año 71, Todos compartíamos y teníamos que compartir el tachito de la basura y compartíamos los útiles, nos enseñaban todo el tiempo, todo era compartido. Hasta que llegó 7º grado y dijeron, chicos, ahora van a ir a otro lugar donde no los van a tratar como nosotros. Entonces ahí nos pusieron en pupitres, como para que nos preparáramos para lo que venía. Y yo eso lo sufrí mucho, porque vine en un colegio tan, si querés, maternal, tan cuidadoso, con muchos padres participando, las ravioladas de los domingos, ¿viste? Mucha comunidad, ¿no? Hablándote de un Cristo distinto al que después una vez vino el obispo de Lomas, y yo vi una cosa, me asusté, era como una especie ¿viste? De monstruo, así, con todo el casco. ¿No será ese mismo que le dijo a la Nata que había que...? Por ahí era ese, no lo sé. ¿Te acordás que hubo uno que ¿Colino era? No. Colino, algo así. Sí, pero esto te estoy hablando en el año 72. Entonces yo estaba acostumbrado a esa cosa de cura en jean, ¿entendés? Muy, y de pronto, claro, después veíamos... Es más, te digo, jamás nos hablaban del Papa. No había mucha cosa con el Papa, ¿viste? Yo veía como cosas distintas. ¿Y sabés qué película nos pasaban todo el tiempo? ¿Cuál? Hermano Sol, Hermano Luna. San Francisco de Asís. La vida de San Francisco de Asís. Y San Francisco Entonces nosotros... Una de las películas más lindas, Franco Sefirelli. Sí. Recomiendo que se vea. Y siempre estaba la escena de que, ¿viste? Nosotros flasheábamos, que entraba Francisco, ¿no? Y lo miraba al Papa y le decía, ¿por qué tanta riqueza? ¿Por qué, viste? Y nosotros, wow, andaba como una mina aparte, viste,
era otra cosa. Claro, yo conocí otra cosa. ¿Y cuando vino el otro Francisco, qué te pasó? Al principio te voy a decir... Hablando de Bergoglio, Jorge claro, Mario. que susto, viste, Francisco, el tipo. Lo que pasa es que yo te voy a decir la verdad, yo tenía mala imagen y del Bergoglio que veíamos a través de la foto, los lentes gruesos, cara de ojete, bravo, malo. No conocíamos tanto al que fue después, o al que era antes y se reveló en ese momento. Y entonces yo creo que Francisco fue de la misma manera que mira, voy a hacer un paralelo, por ahí sale mal, ¿vamos? Sí. Yo creo que Francisco fue para mí lo que fue Néstor en la política. Yo estaba pensando que ibas a decir eso. Porque fue la persona que me acercó de vuelta, que me dejó de hacer... Pensá que uno te acercó al peronismo y otro te acercó me volvió a la iglesia. Claro, a la iglesia, a decir, vos pensás que uno está en ámbitos muy, digamos, intelectuales, qué sé yo, donde ser católico daba un momento de vergüenza. También teníamos cada uno, Monseñor Plaza, cada uno, Cuarrachino, pero nos olvidamos de los otros, ¿viste? Entonces yo, cuando voy a La Rioja, que fui a la Feria del Libro estos días, y voy a la iglesia y siempre está el recuerdo, están los murales, y en el propio logo aparece Angelelli, en el propio logo de la Feria del Libro. La Feria del Libro se llama Memoria, Cultura, Resistencia. Digo, qué bueno seguir animándonos a decir esto, ¿no? Y que el católico puede decir, che, tuvimos un cura que hizo que yo, que conozco a muchos ateos, muchos comunistas, muchos judíos, lo respetaban como no respetaron a otro. Sí, es verdad. Y que yo creo que fue clave, de la misma manera que Néstor, en volver a creer. O sea, uno necesita... La no creencia es una comodidad. Puede decir, no creo en nada, se van toda la mierda, qué sé yo, y listo, ya te deshaces. Es que es una creencia la no creencia. Pero volver a creer es volver a arriesgarse de veras a las fallas de cada cosa de la que crees, sea el catolicismo, sea la iglesia o sea el peronismo, que sigue teniendo sus fallas, sus oscuridades, pero vos, a pesar de todo, volvés a creer. Porque, sí, porque vos volvés a creer, vos cada vez que crees en algo, arriesgás a ser un estúpido. ¿O no? Porque si sale mal, sos un estúpido. Si sale bien, entonces, ¿cuántas veces el peronismo te deja en offside? ¿Viste? Yo digo siempre, ¿qué te pasa? Los militantes peronistas somos peritos en derrotas primero. Si no sabemos que partimos de ahí para construir las victorias. Sí. O sea, el que se cree que siempre... No. Y aparte en las decepciones, en lo que es la política. A ver, la política, nosotros amamos la coherencia en la política, pero la política se trata de precisamente la incoherencia, ¿no? La construcción de una persona que para mí está en dos fases. Yo creo que hay una fase que le vamos a llamarle el Olimpo político, vamos a llamarle el cielo político, y otro que es el territorio de la inocencia, ¿no? El militante navega entre los dos, el adherente ya está más del lado de la inocencia, en donde vos le pedís pureza a algo de la misma manera que vos, siendo hincha de River, le pedís a tus jugadores que den todo en la cancha. Pero resulta que los jugadores no son de River la mayoría, son de otro club. La inocencia es el hincha, ese es el hincha. Después, es más, qué sé yo, debe haber habido en River muchos dirigentes que ni siquiera eran hinchas de River, seguro, y muchos jugadores que no lo son. Entonces, después el dirigente tiene que responder esa inocencia. El peronismo existe por los inocentes, por nosotros, por los que seguimos esperando. Porque de pronto un día vos decís, yo soy peronista o lo que quieras, ¿no? Soy católico, hippie o lo que sea, que yo soy una mezcla de todo eso. Y de pronto un día te encontrás que ese tipo por el que militaste se convierte en el secretario de turismo de los libertarios y te sentís un poco pelotudo.
Sí, pero claro, Valdés. Sí. No, pero mirá los candidatos a presidente que teníamos en ese 2015. Sí, con eso, que vos relataste, el otro Randazzo. Y Cuadra, imagínate, yo siempre digo, un militante lo que tiene que soportar es que pese a todo tiene que seguir creyendo. Entonces, alguien me puede decir, pero vos vas a creer en la iglesia, pese a curas pederastas. Esto dice, mira, pederasta debe haber en todos lados, debe haber colectiveros, psicólogos pederastas, futbolistas pederastas, médicos pederastas. Voy a decir, no, me atiendo, no voy más al médico porque hay médicos pederastas. Siempre va a haber algo ahí. En la iglesia es grave, por supuesto que es grave. En la política es grave, por supuesto que es grave. Pero yo imagino muchas veces el pibe que por ahí una noche le dijo a su novia, no, bueno, yo sé que es nuestro aniversario, vos preparaste unos sándwiches y una fresita helada para tomar, pero yo me voy a pegarle afiches al compañero Cuadra. Y después otro día decís, pero yo soy un pelotudo. Es decir, vos fíjate, el militante y el adelante se tienen que sobreponer a eso para seguir creyendo. Es fácil no creer, es fácil dejar de creer, ¿viste? Y de pronto vos decís, che, pese a todo, sigo creyendo. ¿Por qué? Porque son más los que no son como Cuadra que los que son como Cuadra. Aparte queremos una sociedad con los valores. Nosotros, las personas no son el motivo nuestro. Nosotros creemos en una sociedad socialmente justa, ¿sí?, políticamente soberana y económicamente libre. Son los valores esas 20 verdades que en las cuales son, la doctrina. Son valores, como quizás en nuestra religión lo que más expresa lo que uno imagina del mundo es ese sermón de la montaña, ¿no? Siempre y que supera la conducta individual de los hombres, sí, ¿no? Y que de alguna manera el tema es, tanto en la Biblia como en la doctrina, y esto ya te hago una pregunta, el tema son las interpretaciones, ¿no? Por lo menos me dice, ¿cuántas internas hay en el peronismo? Y voy a decir, ¿hay internas en el cristianismo? ¿Cuántas vertientes hay? Ortodoxo, el católico, protestante, y dentro del católico hay un montón de bandas. A ver, si la Evita y la Cámpora, los jesuitas, ¿cómo se llama? El Opus Dei, te tenés que fumar al Opus Dei, que sabés que están en contra de. El otro día tuvieron que excomulgar a 4. O porque volvieron a dar una misa en latín, claro. Desafiaron a León, que después, claro, vos decís, mirá, el otro se llamó Francisco y el otro se llamó León por el otro León que hizo la reforma laboral. Claro, ¿no? Que empezó la labor en exercer, la doctrina social de la Iglesia, construyó nada más y nada menos. Claro, frente social. A un mundo que se estaba haciendo, es decir, bueno, muchachos, un poco lo que está haciendo es, chicos, si no quieren que avance el comunismo, repartan un poco. ¿Qué hizo Perón? Bueno, más o menos diciendo. Entonces, todas esas cosas, uno tiene el miedo. ¿Qué es lo que tienen el miedo? El miedo es cuando las interpretaciones, yo lo escucho a Moreno y me encanta escucharlo a Moreno, y me lo puedo escuchar a Cristina, y todo decir, ay, qué lástima cuando nos pueden estar, ¿no? Vos decís, todos juntos, loco, nos morfamos el mundo. Y sin embargo... Todos juntos nos morfamos el mundo. Sí, boludo, no, ni lo dudo. Pero bueno, me parece que también después y vos lo sabrás, en tu historia militante, la discusión, después de las derrotas aparecen las discusiones. O sea, cuando ganamos todo está claro, seguimos todo el mismo. Y hoy es una pena como que, viste... El escenario de estar discutido el liderazgo de Cristina encima en Cana, ¿viste? Y entonces eso da algo como que es la esperanza de decir, chicos, a ver si pueden apurar. Pero también creo que hay que tener la paciencia de saber que no escapan a ser seres humanos que tienen que discutir lo que es algo que es serio, que para el territorio del inocente por ahí no lo tiene tan en cuenta. Pedrito, sí. Yo me pongo acá esto. Sí. Que es el no me olvides, la flor, claro. No me olvides, que lo usaba Jaureche allá en el 56, lo puso para que nos... Y yo me lo pongo por Cristina. Y para que no hay que olvidarse, claro.
Viste, yo ahora estoy también muchas veces escribiendo y todo, y estamos, el peronismo está en ese momento donde se está discutiendo a sí mismo, pasó muchas veces, y no sabe en qué se va a convertir, ¿no? Pero bueno. Yo coincido con vos en que en la unidad está la fortaleza. Sí, no hay duda, pero y no es fácil. No temo estas discusiones que están pasando hoy, porque creo que son necesarias y después iremos ordenando y ojalá logremos también cuanto antes, yo porque estoy convencido de la inocencia de Cristina, obvio, por eso la quiero libre, no tengo ninguna duda. Sí, y yo sé que vos sos pontificio. No, yo... Explicá qué quiere decir, porque la gente no sabe porque dice el sumo pontífice. No, porque es constructor de puentes y destructor de muros. Y eso sí, eso nosotros tenemos que seguir construyendo todos los puentes indispensables, necesarios. Siempre uno tiene que saber cómo se comunica públicamente y no agredir con quien después quiere construir un puente, ¿no? Por lo menos poner un catálogo, se puede putear hasta ahí, pero volvemos. Claro. Pero yo te digo, yo he cumplido 70 pirulos, Pedro, y de lo único que yo sé que tengo que hacer es hoy la irreverencia. Hay cuadros jóvenes mucho mejor que nosotros que ya están en aptitud para gobernar y todo lo demás. Yo sé que tengo que trabajar urgentemente para que ella vuelva como la creo inocente, que ella esté en libertad. Ese es mi compromiso profesional, político, jurídico, pensar esos escenarios. Yo estoy abocado, mi familia sabe, si me quieren tirar con obuses como me suelen tirarte desde el Poder Judicial, que me tiren, pero eso yo siento que... Y en el medio sí estoy tratando también de construir puentes políticos, pero el 90% de mi energía la dedico a esa cuestión. Pero, Pedrito, escucha, total, vamos a volver, siempre volver a Perón es retomar el camino del futuro, nos enseñaron de jóvenes. A mí, lo que hurgando en tu vida, de ese Herli universal, es, vos vas a un colegio industrial, se llamaban en esa época. Después el Palá de Avellaneda. Que es un colegiazo. Y de ahí se hizo todas las cosas que ya habíamos hablado. Pero discúlpame. Me recibí de técnico de electrónica. Técnico de electrónica, no pero te vas a estudiar cine. Claro, me voy a estudiar cine genial porque era difícil en determinado momento. A mí me costaba mucho decirle a mi viejo me voy de acá. ¿Entendés? Donde vos entrabas en el colegio industrial con esa mirada de UTN, esa mirada peronística, de una mirada de Asimbra, que era el colegio industrial, te da salida laboral. Cuando yo terminé la secundaria no había industria. Electrónica cero, ya empezaron a importar todo, Martínez de Oz. ¿Entendés? La poca electrónica que había acá no se desarrolló. Y entonces... Bueno, yo me quedé un poco también porque tenía muy buenos amigos. Muchas veces en un colegio, en la dictadura, con toda la imbecilidad que había alrededor nuestro de represiva, hice grandes amigos que sigo viendo hoy. Entonces, Pedrito, después me fui a estudiar cine ahí. Yo creo que vos naciste para ser saborido lo que es hoy. O sea, es bueno que seas rápido con las manos para arreglar las cuestiones electromecánicas, ya llamo a alguien y le pago, porque intenté poner una repisa, comprar en el Easy Home un día y terminé revoleando un taladro por digo, hay algo así donde sí, de verdad, a mí me tiraba, hice revistas subtes, lo que llamaba underground, subte en la secundaria, empecé a escribir, me fui a estudiar cine, hay algo que me tiró más y... Ahí laburaste en Esperando la Carroza. Laburé en Esperando la Carroza a los 19 años. ¿Ya habías egresado acá del Instituto de Cine? No, yo estudié cine en Avellaneda, una de las grandes escuelas de cine, de donde salió el Gordo Armida, bueno, un montón de gente. Y de ahí empecé a buscar trabajo con un nivel... A veces la ignorancia y la inocencia son maravillosas. ¿Por qué? Porque lo que hice para conseguir trabajo en cine, cualquier persona hubiera dicho, este es un pelotudo. Yo agarraba todas las guías de productores y llamaba uno por uno. Tenía 18 años, no entendía nada. Y un día alguien me dio pelota y me dijo, venite, le caíste bien a alguien, venite. Y ahí entonces en Los Chicos de la Guerra hice... el meritorio,
Ahí conocí a Coco Blaustein. Pero en Los Chicos de la Guerra era con el director. Bebe Camín. Bebe Camín, sobre el libro de Con, que era. Sí, de Daniel Con, de Los Chicos de la Guerra, que había sido un libro muy importante. Muy bueno. Y ahí entonces lo conocí a Coco Blaustein, que recién venía de México. Claro. Y yo era un pendejito. ¿Elaboraste en Cazadores de Utopía? No, porque yo ahí empecé ya, en esa época yo ya estaba laburando con Omar Quiroga en Radio Gran Mitre. dupla. Bueno, después descubro otra persona. Siempre me gusta porque vos sos, como diría Benedetti, somos mucho más que dos. Porque Saborido Quiroga. Claro, con Omar Quiroga, que es un compañero mío, amigo de Avellaneda, de los barcitos de Avellaneda. También queríamos ser periodistas con el Flaco. El Flaco ya era medio cadete de la revista El Porteño, y entonces nos anotamos en un concurso en Radio Mitre para hacer humor, porque decía, bueno, entremos como sea, como hay, y entremos haciendo humor. Y después quedamos humoristas. Nunca más volví a hacer periodismo. No fui periodista. El Flaco un poco lo fue, después siguió siendo guionista. Hoy Omar es el coordinador de guión de Underground. El Flaco hace todas las tanto Saborido como Quiroga han crecido ahí. Muchas películas, muchos documentales. Pero pero espera, en Esperando la Carroza. Hacías ayudante de sonido. Ayudante de sonido. El segundo. El primero eran dos. El ayudante de sonido era el tipo que tiene el boom, viste, que está así. Para eso habías estudiado cine. Porque sí, por supuesto, y sabía, y aprendí. En la carrera de cineasta tenés que saber todo. Sí, sonido. Y entonces ahí estaba el José Luis Díaz, que era el director de sonido. Era la película de Alejandro Doria, y el otro, el que me enseñó mucho, fue el otro sonidista que tenía muchos años ya, que se llamaba Perfecto de San José. Mirá el nombre que tenía. Mirá qué peso. Se llamaba Perfecto de nombre, Perfecto de San José. Y Perfecto siempre, me acuerdo, me dio un consejo maravilloso. Yo tenía mucho miedo con todo. Viste, así. Entonces él me decía, no, vos andás seguro. Fingí seguridad. Y en un momento vas a tenerla. Dice, pero me llevo puesto un farol, no importa, es preferible que antes que te vean temeroso, que vean que tuviste un pequeño accidente. Y te van a hacer no. Y es eso, y entonces yo empecé a hacer como que la tenía clarísima, y un día dije, la tengo clara. ¿Viste? O sea, de fingir, de actuar con seguridad, de no ser timorato, de manejar dos cosas que él me enseñó, que es una pequeña danza entre la humildad y la soberbia. ¿Se entiende? La soberbia para mandarte y la humildad para decir, no la tengo tan clara. ¿Entendés? Pero en términos futboleros, digamos, en esto que yo, hurgando sobre tu vida, me sorprende siempre que la vida es de a dos. Sí. La dupla Saborido-Quiroga. Sí, no fue bárbaro. Hacen Radio Mitre y después van a hacer libretos con Tato Bores. Claro, pero... Esa fue la más, Good Show, ¿no? Sí, hicimos un show. Que yo y el Flaco, como, viste, éramos medio hipones, medio así rockeros. En esa época la radio estaba mucho más avanzada. Vos pensás que estaba en ayunas con Abrevalle y Gisburg, estaba la Radio Belgrano con Caparrós y Dorio. La radio tenía mucho más vida, era más jugada que la televisión. Había un programa de televisión de Caparrós y Dorio. Sí, también, maravilloso. En Canal 7, muy bueno. Te quiero decir, la radio era más jugada que la televisión. La televisión era bastante pacata, iba muy atrás, más conservadora. Entonces nosotros odiábamos la televisión por ser chiquitos antisistema, por ser anarco-rockeros, ¿no? O sea, las televisiones... Vos pensás que Charly García, la tapa de la revista Gente falsa de, digamos, que La Gracia de las Capitales, que dice Charly García, ídolo o qué, había salido porque la revista Expreso Imaginario le puso eso después de que cometió la traición de haber ido al programa de Mirta Legrand. Era transar con el sistema, ¿entendés? Entonces nosotros en la televisión no teníamos la dimensión de lo que era laburar para Tato. Yo creo que me lo descubrí cuando por mi vieja y mi tía, que me dijo, ¡ay, laburar con Tato!
qué sé yo. Y creo que eso nos ayudó, y con Sebastián Borenstein y con Santiago Varela, otro capo, y Emilio Cartoy Díaz, que... Emilio Cartoy Díaz. Sí, siempre, en todos lados está Emilio Cartoy Díaz. Hay alrededor de 8 o 9 Cartoy Díaz que están en distintos lugares. Me encanta que lo homenajemos a Emilio Cartoy. Es un capo. Muchas veces me llama, a veces quisiera verlo más seguido. Sí, no, bueno. y me manda no para de laburar y hacer WhatsApp cosas. Muy creativos, que no te mandan otros. Siempre encuentra perlitas. Siempre. Un prócer de la televisión argentina. Tremendo, ¿no? Tremendo, que arrancó adentro de Anteojito. ¿Con García Ferré? Claro, porque él era un cadete de una farmacia y se hace amigo del hijo de García Ferré, y García Ferré le da laburo y dice, bueno, tengo que meter en el muñeco a alguien, un pibe de 12 años, porque no me entra, no consigo un enano. Entonces, y empezó a decir, mirá si se hizo de abajo. Tenés que arrancar de adentro un muñeco. Mirá vos, tremendo. Mirá vos, Emilio Cartoy Díaz. Sí, gran. Sí. Ahora, en ese Good Show de Tato Bores. Sí. En esto que yo digo, la vida es de a dos, sí. para Pedro Saborido, ahí encontrás tu pareja también. Claro, porque Marlene era amiga de la hija de Tato y se hace directora de arte. De ahí la dirige en Telefe cuando hicimos Good Show, y ahí nos conocimos y nos fuimos Marlene Liebenberg, su compañera, madre de tus 2 hijos. De Dante y de Sofía, sí. Estuvimos de novio una semana y a la semana nos fuimos a vivir juntos. Te juro, sin saberlo, ¿eh? O sea, yo tenía toda la ropa. Te dio... Sí, por supuesto, y siempre se lo agradezco. Siempre agradezco todas esas cosas que van pasando sin que uno no toma en cuenta estos pequeños. Siempre hablamos con Nico Tolcacheri, hablamos con Fabi Segovia y hablo con Messi Urtiz Berea. ¿Cómo se van dando las cosas? Cuando eso hablamos muchas veces del FA, volvemos para atrás y es, che, esta vez que yo llamé a este, voy a decir, uy, viste, a mí siempre me fascina eso que en ciencia ficción se llama punto Hombar. ¿Qué quiere decir? Es ese detalle por el cual la historia toma un sentido a partir de un pequeño detalle. Terremoto de San Juan. Se conocen Perón y Evita. ¿Y si no había terremoto? ¿Y si la Piraña, que era la concubina de Perón, no era mendocina y no se iba a Mendoza, y el coronel no tenía el departamento libre, y no había ahí un beboteo? ¿Vos te imaginás si no se conocían? Podría haber, pero ¿imaginás el peronismo sin Evita? Yo creo que sí. ¿Sin Evita? ¿Te lo imaginás? Pero Cuidado, pero debo decir, en el año 43 ya Perón sanciona el Estatuto del Peón. Sí. En el año 44, antes de conocer a Eva, crea el Estatuto del Periodista. Y eso le trae a Perón la enemistad para siempre con los dueños de los medios de comunicación. Porque ahí era Gainza Paz, el dueño del diario La Prensa, el hombre más poderoso, y le decretó, fíjate, del 44, o sea, Perón sanciona los principales derechos sociales en ese 43, 44, en el 45 la conoce Eva, pero yo no digo, creo que la mística y todo, pero Eva le da el contenido humano, quizás. Claro, pero viste que uno dice, che, ¿cuándo empezó el peronismo? Y todos te dicen el 17 de octubre, y vos decís, pará, uno podría agarrar un sommelier de fechas y de homenajes, decirle, ¿no debería ser la primera vez que Perón, la primera ley que tiró Perón, la primera, esa, ahí empezó el peronismo? Pero bueno, lo otro es gigantesco, ¿no? El 18 de octubre, o sea, homenajeamos, por eso hay algo ahí de Cristina y el balcón, ¿no? ¿Qué es Cristina y el balcón? Y el peronismo nace con un tipo en cana, si lo ponemos como 17 de octubre, ¿no? Mejor dicho, el día que se libera de la cana y termina estando en un balcón, en ese lugar de donde puede comunicarse con mucha gente, un balcón como el de Cristina. ¿Por qué hoy estás...? Imagínate si es la casa de Florencia, ¿no? ¿O me equivoco? No, es donde vivía Florencia. Es donde vivía Florencia. Si Florencia vivía... Cuando ella sufrió el atentado en Uruguay Juncal, se mudó ahí a... Bueno, ahora imagínate, siempre digo, ¿qué pasa si Cristina vivía en un PH al fondo, en el C? Ahí se ríe Segovia. ¿Cómo hacemos? Vos te das cuenta que todo es una... Digamos, el peronismo Estamos hablando de la gran Fabiana Segovia,
que es nuestra productora en jefe de todo este lugar, claro, a la cual admiramos profundamente, creadora de tantas criaturas del victorhuguismo, de Mex Urtiberea, estamos hablando ahora con Shakir, de la fiesta FA y todas y es la esas que cosas. Escuchamos las risas ahí. Exacto. Por la creatividad de Pedro. No, porque yo siempre digo, hay algo que es un romance, es el balcón y un montón de Julietos abajo, ¿no? Y el peronismo es performático, se escenifica, necesita la escena. Perdón, no me quiero poner muy intelectual. No, está muy bueno. Pero si no hay escena, si no hay actos, si no hay calle, ¿cuál es el mejor momento de la gente, de los peronistas? Cuando están en una marcha, ni siquiera en un acto, te diría. Cuando está en una marcha, cuando está el olor de los choripanes y los bombos, qué sé yo. Cristina y el balcón, lo más parecido a Juan Perón. Ahí está. Ya está. ¿Ves? Ya tiran rima, los tipos ya tiran rima. Y es verdad, y hay algo ahí en ese rito. ¿Por qué lo llevaron a un lugar que rima con Perón? No, claro, el balcón de Perón. Siempre digo eso. Entonces, ahí el peronismo, en el balcón de Perón. ¿Qué hace? Necesita mirarse y mirar y decir... El peronismo sueña siempre con repetirse a sí mismo, ¿sí? Y para esa repetición tiene que buscar los datos, las señales, los paralelos. En un momento, ¿cómo se llama el lugar en el sur donde tiene la casa? Siempre me confundo. El sur, donde tienen la casa Cristina, que se iba todo el tiempo, se rajaba. Calafate. Ir al Calafate, y la gente decía, ir al Calafate es como ir a Puerta de Hierro. ¿Viste? Siempre buscando los paralelos que hace decir, estamos bien, sigue ocurriendo lo mismo. Entonces, lo que le pasa a Cristina, o lo que le pasa, es como ver si el peronismo se repite a sí mismo. El peronismo siempre está buscando a través de la doctrina, después uno dice vamos para acá, otro atrás, pero quiere volver a su momento primigenio, quiere volver a suceder, y eso es lo difícil. ¿Cómo vuelve a suceder el peronismo? En toda religión, yo estoy tratando de escribir eso, en toda religión, lo bueno siempre estuvo antes. Nunca hay una promesa, pero el origen... Nunca va a haber algo mejor que Jesús en el cristianismo. Estarán todos los santos, todo lo que quiera. Pero siempre estarán. Siempre es el antes y después. Y entonces voy a decir, siempre vamos a estar buscando ese primer gobierno peronista. Viste que del segundo no se habla mucho, ¿no? De la segunda etapa, ahí vienen los tipos que dicen, no, la Standard Oil, qué sé yo, firmó cualquier cosa. Y bueno, dicen, sí. Bueno. Murió Eva ahí. ¿Viste? Y el vicepresidente Perón, bastante traidor, era Marino, ¿cómo se llamaba? Tesaire. Sí. Y después entonces fue el gran entregador con Rojas y Aramburu. Claro, que le decían que habría que pararlo para que deje de hablar. Así es. Y entonces en toda esa historia siempre el peronismo busca esas señales de que va a volver a ocurrir. Va a estar, Perón y Evita, Néstor y Cristina, ¿viste? Sí, son dos. Perón es más Néstor, o Néstor es más Evita, o Cristina es más Evita, ¿viste? En un movimiento lleno de matrimonios por todos lados, porque vos viste que hay una matriz, en ningún movimiento hay tanto matrimonio dando vuelta. Sí, la verdad. ¿Será que el peronismo es matrimonial? Es matrimonial. Es totalmente erótico. No hay... Decime quién es el esposo de Patricia Bullrich. Vos sabés quién es, yo te digo, pero no Perón, está... Evita, sí. Néstor y Cristina. Sí. Lo mejor de la Argentina. Ahí está, ¿ves? No parás. Y estamos con las rimas, ¿viste? Estamos ahí. ¿Por qué Cristina te rimará con Argentina y Balcón con Perón? Y Perón es una gran... Si se llamaba Sumenewicz, hubiera sido difícil hacerle la marcha, ¿no? A Perón. Pero te quiero decir, hay algo ahí en esa historia que nosotros necesitamos, el peronismo necesita que se vuelva a dar. Por eso necesita la plaza. Porque es volver a conquistar la plaza. Cada oportunidad de ir a la plaza, el peronismo la va a tomar y la va a tratar de llenar. ¿Por qué? Porque nació llenando la plaza. La plaza de la ciudad en donde nunca gana. Exactamente, y donde se produjeron las gestas más importantes del peronismo, ¿no? El 17 de octubre. Pero yo creo que ahora hay que volver inmediatamente a restaurar los derechos que han conculcado, ¿no? Mirá que yo creo que hoy... Lo primero que hay que hacer es restaurar cada uno de los derechos sociales que se fueron que nosotros perdiendo. Pensábamos que era para siempre, nunca imaginamos que iba a pasar esto de que... No, y
Y eso es quizás lo más triste de todo, es ver que en determinado momento, voy a tratar de, esto lo digo también en un libro, o lo voy a hacer ahora, es jodido lo que voy a hacer. Uno piensa que porque tiene razón o porque se supone mejor gana, y no es así. No. Y el otro día dije, qué buenos son estos hijos de puta, qué buenos, qué bien que hacen las cosas, qué bien, no, qué bien, qué lindas, no. Qué bien que trabajan, qué bien. Entonces, vos sos muy futbolero, sí. Vos sos hincha de River, Juanma es muy futbolero, y una vez hablábamos, le digo, ¿vos alguna vez puteaste a otro equipo que te iba ganando porque eran mejores? Dicen, hijos de puta, son mejores. No. Bueno, a veces nosotros puteamos porque son mejores ellos. ¿Tienen los medios de comunicación? Sí, tienen los medios. ¿Se aprovechan de la emoción de la gente? Sí, se conectan con la emoción de la gente. ¿Tienen una buena lectura de lo que le pasa? Sí, tienen una buena lectura de lo que le pasa. En esto, últimamente, los muchachos son buenos, son mejores. Es triste decirlo así, no son mejores ni como... Se entiende, vos me estás entendiendo lo que digo. Entonces... A ver, va a haber que aprender y se puede aprender. Perón fue un tipo muy innovador en su época, que así como los medios se le metieron en contra, también fue un tipo que aprovechó los medios de comunicación. Sí, claro. ¿No? Digo, las radios, la propaganda. Tenía un gran poder de comunicación, ¿no? Desde el balcón. Trajo la televisión. Creó la televisión. Trajo la televisión en Argentina, la trajo Perón, o sea... Con Jaime Yankelevich. Exactamente. Le digo para los sucesores de Yankelevich, porque sí, fue Jaime Yankelevich. Obviamente, Perón. Entonces, cuando vos ves eso, que incluso, ¿no? O tipos como Ditela, que por ahí, digamos, políticamente, ideológicamente no estaban cerca de Perón, pero decían, no para vender heladera, la concha de su hermana, ¿no? Y sí, es eso, digamos... uno ve que también el peronismo en muchas cosas fue muy moderno. Yo creo que es muy moderno, ha sido muy moderno y tiene que volver a ser moderno, tiene que estar cerca de lo que es la tecnología, tiene que estar cerca de lo que es la revolución digital. El peronismo siempre tuvo una pata y muchos de los grandes logros tuvo que ver con Perón y la tecnología, los trenes, fabricamos aviones, fabricamos autos, no, aparte fabricamos motos, fabricamos heladeras. Vino el alemán ese y lo estafó con... que Perón después, para revisar lo que había hecho el otro en la isla Huemul, lo trajo a Balseiro. Así es. O sea, la ciencia, el Balseiro depende, lo creó Perón a partir de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que creo que tenía otro nombre en ese momento. Quiero decir, nos quedamos, obviamente, el relato gorila es el relato de Perón estafado. No, pasó algo que puede pasar en cualquier cuestión científica, el animarse a ir hacia un lugar. Y después Perón fue Balseiro que le dijo, este tipo es un chan, o no le está pifiando. Así es. Sí. Pedro, sí. Volviendo, porque una de las cosas que en las múltiples cosas que vos llevas adelante, el escritor, el guionista, el creador, también te largas a hacer las voces de Perón. Una de las cosas que quedarán para siempre en la historia de la televisión argentina es esa dupla con Capusotto, Diego claro. Capusotto, Pedro Saborido. Como el peronismo fue el empuje del hombre de las cavernas hasta la cultura egipcia, también fue empuje en nuestra cultura, sobre todo en el rock. Por eso hoy volvemos a presentar la influencia del general Perón en el rock nacional. El momento que viven los procesos populares es óptimo. Dos dirigentes sindicales me preguntaban si yo había soñado este momento. Les dije, no lo soñé, ibas corriendo a la deriva. Sí, hago la voz de Perón porque con Diego mirábamos mucho cuando la película de Pino Solanas. ¿Te acordás? Sí. La de reactualización. Política y doctrinaria para la toma del poder. Sí. Y entonces, de tanto mirar, yo empecé a joder y dije, mira, si yo hablo así, y le pones el sonido viejito, porque Perón, casi no tenemos testimonio de la voz de Perón ni de Evita en High Fidelity,
La voz de Perón y la voz de Evita ya vienen con la rotura de la época, ¿viste? Sí. Entonces, esa cosa ajada de Perón, que para mí Perón, de alguna manera, fue un personaje de mi infancia. A ver, personaje de mi infancia. Yo era chico y todo hablaba de Perón y la vuelta de Perón, el 70, 71, claro. 69. Había un sketch en un programa que Estamos hablando un pibe de Herli, un pibe del sur, bueno, del conurbano bonaerense. Todo era Perón, los asados, los tanos de la esquina, que cuando vino Perón hicieron un asado de esquina a esquina y todos comimos. Yo sentía que había una alegría de que volvía Perón, de que ya sabía que era inminente. Los sketch, polémica en el bar, eran todos peronistas. Minguito era peronista, Minguito. Y tenía discusiones con Javier Portales, que hacía como de un socialista que no lo medio gorila. Había un programa que se llamaba Telecómicos, donde Tincho Zavala traía siempre... Había un doble de Perón en Telecómico, en la tuerca, con los brazos así. En la tuerca siempre había un personaje que traía una heladera, que quería pasar algo por la aduana, y Pepe Díaz Lastra abría y decía, no, esto no puede pasar. Y era un tipo que traía Perón, y decía, 24 millones de argentinos, uno más, ¿qué le hace? Y todo sin nombrar a Perón. Voy a desafiar la memoria, Pedro. Sí. En Telecómicos, sí. Cuando aparecía era recibí carta de Juan, que me llegó escribió desde Madrid, me dijo que espere un poco, que ahora no podía venir, y cantaban todos, los muchachos quieren que vuelva, Está. Y la buscás en YouTube, sí, te lo voy a mandar. Bueno, pero vamos a esa... De ahí sale Bombita Rodríguez. ¿En serio? Bombita Rodríguez sale de nuestra infancia viendo al peronismo en blanco y negro mezclado con Pipo Mancera. De tener el recuerdo, quizás una construcción, de estar viendo un sábado circular de Mancera, un programa, y al mismo tiempo que veías a Serrat o a Gila o a Rafael, en el corte aparecía una edición extra de Telenoche y te pasaban una conferencia de prensa en la clandestinidad. ¿Entendés? Sí. No, imagínate, unos tipos, una cosa, la capucha tramontoneros, unos tipos, ¿entendés? Y después seguíamos mirando a Gila. O sea, convivíamos con eso. Se convivía con esos años de mucha, donde la palabra revolución estaba dando vuelta todo el tiempo. Decime, sí. Y hay una parte muy simpática en Todo por 2 pesos, que vos sos José Luis Dualde, y cantabas la canción Cafiero. Sí, ese lo hace claro. El universo. Cafiero, Cafiero, es el centro de mi corazón. Cafiero, Cafiero, te quiero como a Perón. En realidad el que la canta ella no la canta yo. Esa? No, es Néstor Montalbano. Néstor Montalbano. Que lo hace con... Vamos a homenajearlo a Néstor. Sí, un capo también. Con Diego y con vos. Con Fabio Alberti, que hicieron todo, se hizo todo por 2 pesos, y él canta esa, que en vez de decir te quiero, dice Cafiero, Cafiero. Sí. Y vos ahí... Era una canción de José Luis Perales que ustedes se le cambiaba la letra. Y después Cafiero termina trabajando en una película, en Pájaros Volando, claro. Donde yo lo conozco a Cafiero ahí, hace de vendedor de boletos en una terminal. Y entonces... Sí, me acuerdo que fue Antonio... Trabajó muy divertido. Se lo presentaba, inclusive en toda la publicidad de la película, aparecía con la participación especial de Antonio Cafiero. Muy divertido. Y entonces ya estábamos haciendo, nosotros hacíamos ya Peter Capusotto. Entonces, mirá que vivo. Mucho cuando hiciéramos Bombita Rodríguez, algunos se enojaban, porque era, la historia, qué sé yo. Era bravo, algunos montos por ahí decían, no sé, y otros no lo entendían. Y Cafiero... Vamos a poner algo de ese Bombita. Sí, y Cafiero viene y me dice, hola, Saborio, da un gusto conocerlo.
le agradezco lo de Bombita Rodríguez, porque de esa manera los padres, los chicos le van a preguntar a sus papás y van a volver a hablar de peronismo. Muy bien. Astuto el viejo. No, estamos hablando de... Bueno, particularmente para mí ha sido... Yo me crié en el peronismo muerto Perón, o sea, yo tenía 18 años cuando muere Perón, y digamos que Antonio cubrió esa parte... Y paternal, nuestra, ¿no? ¿Viste? De construcción política. Exacto, y de alguna manera entendió eso, y yo después lo fui comprobando. La cantidad de padres, de gente de mi edad que decía, che, los chicos veían y nos poníamos a hablar de historia. Y volver a hablar de Montoneros o de una etapa muy fuerte de la Argentina a partir de un sketch, porque si no había también como un tabú de hablar de eso, ¿viste? Y todavía existe, ¿viste? Es algo difícil de tratar. Y después te largaste con Borges, te animaste a sacar la voz de Borges. No hay duda, Borges, que uno de sus grandes libros es el libro de arena. Bueno, sí, eso es lo que hice, saber de libros, pues tener un agradable manetetillo, ¿no? Pues es un halago siempre. Sin embargo, querido Jorge Luis, más allá de la repercusión de este trabajo en ámbitos académicos, usted por esa época también escribe una canción. Sí, a veces me he acercado respetuosamente a la música, una audacia de carácter lúdico, ¿no? Solamente. Poca gente, maestro, sabe que usted es el autor de la letra del Bombón Asesino. Sí, la letra y la música. ¿Y cómo fue entonces que compone el Bombón Asesino? Fue una mención azarosa. Yo disfruto mucho de escuchar y velar ese género musical bastardo, ¿no? Conocido en el vulgo como canción tropical, sí, o cumbia. Sí. ¿A usted, Borges, le gusta la cumbia? Sí. Una noche fui con Adolfo Bioy Casares, Tropitango, Constitución. En esa época conservaba algo de mi vista, ¿eh? Y no podía dejar de mirar una muchacha nativa, de piel trigueña, buen aspecto, que se movía con mucha gracia sus caderas, siento hablar de su maravilloso upite, ¿no? Y yo le dije a Valecito, yo tengo que tocar ese upite. Es muy simpático. Sí. Eso, guarda con Borges, se me puede confundir con Aldo Rico, ¿eh? No. Puede haber uno en medio. No. Porque hacíamos conversaciones con Diego en un programa que teníamos en radio que se llamaba Peter... Lucy en el cielo con Capusottos, donde lo poníamos a Borges como autor del Bombón Asesino, todo, y él explicaba cómo había hecho el Bombón Asesino y todo eso. Y todo basado en realidad en que Borges era un gran autor de rimas groseras con Bioy Casares. ¿Verdad? Sí. Aparte un tipo con un humor maravilloso. Entonces... queríamos también, me puse a hacer diálogos entre Perón y Borges, supuestos diálogos, y funcionaban, que siempre aparte... Una vez le preguntaron a Perón sobre Borges, dice, pobre Borges, se va a ir a la tumba sin saber que cuando escribía siempre fue peronista. Y bueno, ahí hay algo que yo pongo en el libro del peronismo, que es que el valor, el otro día Dolina lo decía con Messi, ¿no? Me dice, yo soy peronista pero no boludo. Y, claro, porque dice, uno no se va a perder a Messi porque saludó a Trump. Sí. Y no te vas a perder a Borges porque era gorila. Y sí, claro. ¿Entendés? Uno obviamente puede tener una simpatía por Marechal, ¿viste? Entonces, estar cercano, que a mí me encantó, porque a mí Marechal me rompió la cabeza cuando lo leí a los 15 años. Y cuando leí Megafón o la guerra, sí, tremendo. Megafón que tuvo mucha influencia en la política, ¿no? Eso lo fui viendo. Lucía Febrero, la compañera de Megafón, Lucía Febrero, la mujer de los ojos verde lago profundo. Mirá cómo te acordás. ¿Cómo? Que claro. A mí Megafón es como vos, lo leí a los 15 años y lo leí a los 20 y lo leí de vuelta. No, es maravilloso. La metafísica marechaliana, ahí nacimos nosotros un poco. Claro, bueno. Y después uno también, viste, creció siguiendo a Dolina, siguiendo otros, mirando cosas de lo que era Discépolo, o Cátulo Castillo, pero también no vas a decir, me voy a perder a Borges porque era antiperonista. Bueno, es un detalle. Sí, no, yo no me lo voy a perder. Si haces eso, te lo perdés. Exactamente. No es que ganaste nada, te lo perdiste. Decime, y en aquel, creo que eran todo por 2 pesos, la simpatía esta que ustedes hacían con la izquierda, que era... Aquí sí que no se coge. No, eso eran Peter Capusotto y su video. Nos pasó una vez...
Cuando salgas con tus amigos, tenés un lugar donde no va a pasar nada. Con la mejor decoración bolchevique, con la música de Quilapayún, Mercedes Sosa y Pablo Milanés. Todo en una atmósfera pseudo progresista, bien alejada de cualquier indicio de sensualidad. Acá sí que no se coge. Un pub para que vos y tus amigos charlen toda la noche sobre marxismo. Acá sí que no se coge. Presenta el siguiente momento. Acordate, este sábado, una opción lejos de cualquier posibilidad de sexo. Acá sí que no se coge. Un lugar bien bolche, lejos de cualquier tipo de placer. Este sábado charla debate sobre el destino del comunismo argentino a cargo de Patricio Echegaray. Y a las 2 de la mañana, magia y humor trotskista con Jorge Altamira. Acá sí que no se coge. Presentó este momento. Que se llama así, casi que no se coge, que era como un centro cultural tan bolchevique. Nos pasó estando en Mar del Plata y fuimos a un lugar y estaba lindo, qué sé yo, pero de pronto estaban pasando te recuerdo, Amanda, le hicieron, claro, acá no coge nadie, decimos, ¿no? Si ponemos esto. Y ahí quedó el acá sí que no se coge, que era como una especie de crítica a la, si querés, o tomarnos un poco en joda la solemnidad de las izquierdas. ¿Viste? Ahora están más flojitas. Pero es verdad, la izquierda nunca le costó tener humor. ¿Viste? Sí, claro. Al radicalismo le cuesta tener humor. Al comunismo, todos los movimientos. El único movimiento que tuvo humor siempre fue el peronismo. Porque básicamente el tipo era ni siquiera Evita una mina con mucho humor, me parece. Nunca no le tenía vi. mucho humor. ¿No? Pero Perón es tremendo, sí, boludo. Es claro. una máquina de seducir con sus chistes, de decir cosas tremendas, de la máxima, de esa inteligencia de explicar las cosas con humor, que vale doble, ¿no? Exacto. Cuando vos explicás algo profundo, tenés un pensamiento profundo y lo decís con humor, es doblemente válido, ¿no? Y de pronto, había una vez, yo no me acuerdo si fue algo que le leí a Feynman o a Horacio González, creo que era de Feynman, pero no me acuerdo. José Pablo. Sí, de José Pablo. Que no me acuerdo si... Él decía, Perón era muy viejo Vizcacha. Más que Martín Fierro era viejo Vizcacha. ¿Viste? ¿Por qué? Porque tenía una mirada entre piadosa y cínica del ser humano, ¿no? Fíjate, vamos a ver la frase de Perón. El órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. No estamos idealizando al ser humano, ¿no? Al rengo se lo conoce cuando camina. Yo, Urbi et Orbi, a cada uno... Perón decía, yo soy el padre, a cada uno le digo lo que tiene que escuchar. O sea, Perón, de alguna manera, o cuando hace explica que la sociedad son 10% de perro y 90% de gato, que los perros son leales y fieles y son idealistas y los gatos... son materialistas. En cuanto vos no le das de comer al gato, el gato se las toma. Él tenía una mirada que no quiere decir que... Depende, discuto lo de los gatos. El gato cuando ve una gata se te raja. Cuando está en celo. Sí, no hablemos de gatos. No hables del animalito. Sí, pero entonces siento que Perón siempre tuvo una mirada muy certera, aceptando cómo era el ser humano. ¿Sí? Y entendiendo que hay un montón de goces que quiere, que no le está pidiendo, y que creo que el peronismo lo tiene que tenemos que entender nosotros, que a veces le exigimos a la gente que sea como que nos gustaría a nosotros, ¿no? Entonces yo pienso, siempre me acuerdo de Hugo Arana contando la primera vez que se fue de vacaciones con su viejo, que nunca había ido. Entonces el conocer el mar, la bicicleta, el trabajo digno, no eran cuestiones, no era que la gente se hacía peronista porque leía a John William Cook, eso vino después. La gente se hacía peronista porque pasaba a vivir mejor. ¿Por qué el milagro? Porque era milagroso. Un tipo dice, yo nunca tuve vacaciones, ahora tengo vacaciones, voy al mar y mi hijo... Es maravilloso. Entonces era Santa Evita y San Perón. O sea, le dio en la tierra lo que la iglesia le prometía para después. Entonces le dice, es ahora el disfrute. No tenés que pasar bien ahora, no después cuando te mueras. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con la izquierda, ¿no? Bueno,
no le prometemos un jardín de rosas. Exactamente. Sino decimos, vamos a hacerlo ahora. Y por ahora eso hacemos cagada, pero dice, queriendo hacer las cosas como urgentes. Dice Santoro, ¿no? La felicidad inmediata. Entonces, yo siempre me acuerdo, tengo un amigo, Gervasio, pero tengo unos amigos que se llaman Artigas de apellido, son 2 uruguayos. Y se llaman uno José y el otro Gervasio, son los hermanos José y Gervasio Artigas. Muy imaginativos los padres, dijeron. Entonces él me contaba, un tipo que pone aires acondicionados, ¿sí? Que pone aire acondicionado. Entonces me decía, ¿vos no sabés la diferencia de lo que es poner el aire acondicionado en una empresa y lo que es poner el aire acondicionado a alguien que nunca lo tuvo? Y si yo me cansé durante el gobierno de Néstor y de Cristina de poner aires acondicionados. Era una fiesta, me dice Pedro. Yo llegaba y yo tenía que agarrar y decir y controlarme porque me servían la picada, me compraban la cervecita, era un evento. La alegría que tenía la familia que daba su aire acondicionado. Yo era como un superhéroe que llegaba y les traía aire, el héroe del aire fresco, el superhéroe que hizo que terminara el calor en esta casa para siempre. Y vas a otro lado, te trata como el ojete, me dice, bueno, ponelo acá, negro del orto, tomá, apurate, qué sé yo. Entonces me decía, la alegría, y eso también. Entonces decía, claro, eso es el peronismo, esa alegría, ese festejo de la felicidad de que no nos vamos a morir de calor esta noche. Tan lindo. Y él me decía, lo que se gastaban, me decía, me pagaban y encima me decía, siempre un regalo, llévate el salamín, la señora me preparaba una torta, me recibían. Era tan emotivo. Entonces yo digo, yo creo que eso es el peronismo, ¿viste? Siempre me acuerdo hablando de Marechal, ¿viste que Marechal cuenta que se hizo peronista porque de pronto vio el 17 de octubre y bajó y se metió y no se preguntó más nada? Sí, sí. Yo creo que es eso, verlo desde ese lugar, ver esa alegría. Después vendrá la doctrina, el manual de conducción, todo lo que quiera. Y esto es Pero primero está la emoción. Pero primero está ese momento donde alguien imagínate el tipo que fue la persona que nunca había visto el mar. ¿Vos te acordás? Bueno, nosotros mi viejo me pudo llevar al mar, pero gente que por ahí 30, 50 años llevar a sus pibes a que conozcan el mar. Maravilloso. Y esa cosa de Vita maravillosa de ir a un lugar que estuviera bueno, que es Mar del Plata. ¿Dónde está los Garcas? ¿Y por qué los Garcas van a un ese lugar? momento eran las vacaciones solo para las familias. Obviamente. Y sé que no, Punta del Este vino después, si no... Porque el peronismo llevaba a los más humildes a Mar del Plata, mudaron a Punta del Este. Y bueno, y obviamente, y vos ves ese pasado, y entonces hoy vos ves... La Mar del Plata es la mezcla de ese pasado patricio y garca con los hoteles sindicales, ¿viste? Es una síntesis absoluta, ¿entendés? Y lo sigue siendo, porque si vos vas a Mar del Plata y vas a la Bristol, está toda la gente, santiagueño, de acá, allá, todo, ¿viste? Y he visto una escena una vez que dice, por supuesto, están en el mar, por supuesto. Y yo vi me acuerdo haber visto... Un Mercedes-Benz blanco saliendo del Hermitage y al lado una familia haciéndose el sándwich de salame, ¿viste? Está lleno, Mar del Plata está lleno de... Eso es peronismo explícito. Claro, entonces vos ves si hay una Mar del Plata donde vos arrancás por la Bristol y hasta que llegas a la Playa Grande, y bueno, la Playa Grande ya es más cheto, ya es de marcas, ¿viste? Y vas pasando, vas pasando por lo que era la playa de los ingleses, que ahora es Varese, y vos decís, acá es un conurbano con un mango encima, y va cambiando. Y están todas las argentinas en Mar del Plata. ¿Y cómo le dicen a Mar del Plata? La feliz. Exactamente. ¿Por qué? Porque, y esto me lo contaron, Fernanda Raberta, que todas las encuestas, la gente en Mar del Plata fue feliz y que muchos vuelven a vivir ya con un departamentito, el jubilado se retira, porque fue feliz en Mar del Plata. Y eso, la feliz le puso un chabón en los 60, no me acuerdo el nombre, un publicista, le puso y la pegó. Y la pegó. ¿Te acordás vos eras chiquito? Sí. Qué lindo que es estar Era claro, en Mar del Plata, pero tú, eso me perforó Alpargatas. El cerebro, como esos hits de esa época, que era de Juan y Juan. El saborido escritor. Sí.
Me queda grande el título. Bueno, pero lo cierto es que ¿cuántos libros llevas escritos? Y a ver, hice una historia del peronismo, una historia del fútbol, una historia del peronismo, una historia de la vida en el capitalismo, una historia del conurbano, una historia del amor y una historia de la felicidad. 6 libros, más 2 de Peter Capusotto que hice con Diego. Con Diego. Sí. Bueno. Pero qué sé yo me siento un guionista que escribe cuentos que son como sketches de Peter Capusotto, ¿no? Pero sos un gran escritor de cuentos. Sí, pero no me siento... Yo me acuerdo de un cuento tuyo que creo que está en una historia de peronismo. Sí. Haciendo peronista un uruguayo. Ah, sí, la máquina de procesar uruguayo para hacerlo peronista. Eso es la historia del peronismo, ¿no? Sí, porque la máquina funciona casi por una experiencia sensorial, no funciona por experiencia... es todo como una gran máquina donde te sacan la ropa, te hacen cagar de frío y de pronto aparece una imagen como de Evita y de pronto de pasar de comer polenta cruda te empiezan a cuidar, así empezás a estar mejor. Entonces, claro, te haces vivencialmente peronista. Pero también pasa otro uruguayo que dice, bueno, que al final él le hubiera gustado que eso conseguirlo por mérito propio, que le parece una injusticia andar repartiendo tanto. Entonces, la conclusión era que la misma máquina que hace peronistas también hace gorilas. ¿Sí? Pero nosotros le hemos robado a los uruguayos el mejor compañero que tenemos hoy, que es Víctor Hugo Morales. Sí, bueno, por supuesto. ¿No? Mirá lo que hemos logrado. Pero no sé si Víctor Hugo dice que es peronista. No importa. Está ahí, está en zona. Se va a ir a la tumba sin saber que fue peronista toda la vida. Claro, exactamente. Sí, pero decime, y esa historia del conurbano que también... Es una historia que sale un poquito del libro del peronismo. Cuando lo presento, Nacho Iraola, en ese momento el gerente editorial de Planeta, dice, che, estás hablando de cosas del conurbano que son divinas, ¿por qué no hacemos un libro por ese lado? Y ahí me mandé. O sea, dividió en dos, ibas a meterlo dentro del libro del peronismo. No, son cosas que yo conté un poco, porque hay algo del conurbano. El peronismo y el conurbano se llevan muy bien, vos lo has visto y lo sabemos, y es más, hoy la fortaleza, diríamos, del peronismo está en el conurbano, no está en la capital. Muchas provincias hoy no está claro, ¿viste? O sea, tenemos un peronismo quizás ambacéntrico, ¿no? Cuya interna también va a decir, ¿qué pasa con los cordobeses en la interna entre Cristina y Axel? Un chupa huevo. ¿Y qué le pasa a los de Misiones? ¿Y qué le pasa pero eso a no los es de bueno. cosas? Eso No, bueno, para nada el peronismo bueno. es un proyecto nacional, no es un proyecto provincial. Exactamente. Estamos en un momento... Pero vos aparte viste... yo le digo a las provincias, honestamente, sí. Pedro, ya hablando acá, todos los compañeros del área metropolitana que no son nacidos y criados en ese lugar vienen buscando un horizonte desde las provincias hacia el área metropolitana. Eso es así, cuando vos hurgás, viste, los centros de catamarqueños, los centros de santiagueños, los centros de sanjuaninos, ¿no? En los barrios, a eso sumarle algún paraguayo y compañía, pero... El conurbano, a ver, si vos vas a Villa Domínico y Wilde, vas a encontrar toneladas de polacos, igual que en Dock Sud, y de caboverdianos en Dock Sud, y también en La Matanza, y tanos, y gallegos. Decía, el conurbano... Pero eso es el origen. Sí, pero los también... Los primeros pobladores deben haber sido los caboverdianos, Claro, pero te quiero decir... todas las inmigraciones, o sea, ya sean argentinas, hay migraciones externas y migraciones internas. Exacto, todas confluyen en el conurbano. ¿Por qué? Porque el conurbano es un lugar. Yo me crié entre tanos, pero tanos, Valdés, Eduardo, tanos que no les entendías, no. Siempre hacían, no sé por qué hacían antes de hablar, y lleno de tanos por todos lados, Villa Industriales, Lanús, Avellaneda, gallegos por todos lados, y hasta, bueno, y japoneses. O sea, en el conurbano encontrás gente de todos lados, ya sea de la Argentina, de Latinoamérica
ingleses en el conurbano, hay barrio inglés en Temperley, alemán en Villa Ballester, está lleno, totalmente. O sea, digo, franceses, no sé si hay muchos franceses, pero ingleses, o sea, encontrás de todo. Entonces, ¿qué es el conurbano? El conurbano es nuestra Babilonia, porque es el donde se mezclan, nuestra Babel, porque se mezclaron todos, y todos que vinieron a buscar estar mejor. Como también sucedió en esas provincias que hoy quieren desvincularse de un proyecto nacional. Fueron forjadas por las mismas nacionalidades. Exacto. Que estamos hablando en el conurbano. Exacto. Y que pareciera que el discurso de justicia social urgente que requiere el conurbano molesta a veces que para decirlo en claro, en el parece como si fuera, pero vos, mira, los chicos de Walking Conurban con los que hago charlas, me adelanto un poco, no te quiero tirar la cifra, cuando vos ves lo que produce el conurbano. Contá que Walking Conurban. Me gusta, Walking Conurban se llama un grupo que trabaja que hacen cosas. Walking Conurban son dos chicos que son dos grandes amigos, Guillermo Galeano y Diego Flores, que han armado unas en redes, páginas en Instagram, donde van haciendo un relevamiento fotográfico, pero también de la historia del conurbano. Y en esos relevamientos del conurbano, a veces es injusto, ese territorio es la que donde se produce, es el gran motor de la provincia de Buenos Aires, y uno tiene que animarse a decir, es el gran motor de la Argentina. No es nada más que un lugar donde hay vagos, lúmpenes y delincuentes, es un lugar de mucha gente donde va a trabajar. Obviamente, como dice el compañero Carlos Pagni, es un lugar de desigualdades, no de pobreza, de desigualdad. Hay gente con mucha guita en el conurbano. Es más, a veces la idea del conurbano queda como un objetivo, porque si yo te digo, hay yates en el conurbano, y vos decís, no, ¿cómo yates? Sí, hay yates en el conurbano, Olivos, San Fernando, Tigre, tienen puertos con yates. Conurbano, ¿no? Pero luego le dicen, no, bueno, esos son a norte, te dicen, ¿no? Porque el conurbano arranca en San Martín y pega la vuelta hasta Berazategui. Alguna vez gente de La Matanza me decía que cuando se volvieron, por cantidad de gente nada más, vino más, cuando terminó la pandemia había más gente que vino de Europa a La Matanza que a San Isidro, nada más que por la cantidad de gente. Pasa que uno está acostumbrado a los nombres, San Isidro es cheto, La Matanza es pobre, pero hay gente de guita en todos lados, Ramos Mejía, en todos lados. Entonces, ¿a qué voy? El conurbano es un territorio de gente que está ahí y aún viviendo en condiciones no deseables, está mejor que en el lugar de donde viene. Claro. Es un lugar donde mucha gente viene a estar mejor. Si uno decía, bueno, lamentablemente nos falta la fortaleza como para poder planificar, y desde hace años que no planificamos y la vida le gana a los planes, ¿no? Entonces, antes de poder planificar, resulta que se apareció un montón de gente viviendo ahí, bueno, vamos a tener que armar el barrio ahí alrededor, qué sé yo. Eso es quizás un gran problema que tenemos, que es que no podemos planificar, que nos supera el desborde, la vida, la necesidad, la urgencia, estamos más pendientes de la urgencia. Entonces, el conurbano es un territorio de urgencia, pero también es un territorio de fábricas, de pymes, de caños que se construyen, de ferrum. El conurbano tiene olor a historia peronista. Sí, bueno, porque ¿qué es lo que descubren? Obviamente que cuando fue el 17 de octubre había muchos obreros que vivían en la capital, muchos empleados que vivían en la capital, había fábrica. Pero la mística, es más, la épica aparece cuando hay que cruzar el riachuelo. Sí. Entonces, Berizo, como la épica apareció en la vuelta de Perón, el cruzar el río Matanza. Exactamente, pero los muchachos que están de espalda, el primer regreso de Perón. Ahora no me acuerdo. Los muchachos que están sentados en la famosa foto de las patas en la fuente, están sentaditos de espalda. Son dos hermanos de La Pampa, creo. No, sí, de La Pampa, pero que venían de San Martín. Pero pasa que no hay tanta épica en venir de San Martín, porque no se cruzó el riachuelo. Pero quiero decir, venían de todos lados. Luego quedó esa carga cultural del kilómetro cero de Berizo, que quizás de verdad arrancó ahí, ¿no? El kilómetro cero del peronismo. ¿Por qué el kilómetro cero del peronismo? Porque también hay algo que la metrópoli... Bueno, porque en ese momento, aparte,
la industria de la carne era la más importante. Claro, y aparte hay algo, en Berisso. La disputa del kilómetro cero. ¿Dónde está el kilómetro cero? ¿Por qué está en la capital federal? Bueno, dice, no, ahora el kilómetro cero está acá, donde empezamos nosotros. Lo que está diciendo Pedro Saborido está muy bueno. ¿Cuál la disputa por el kilómetro cero? Y sí. Muchos creen, los porteños, que el kilómetro cero nace en el cero de Rivadavia. Exacto. De la avenida Rivadavia. Y la patria, el subsuelo de la patria sublevada dice, no, señores, el kilómetro cero está acá, en Berisso, donde partió el 17 de octubre. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Acá está la injusticia que tenemos que reparar. Sí, ¿y dónde se viene a reclamar? Y se viene a reclamar al lugar del poder. Al kilómetro cero porteño. Exactamente, nadie va a reclamar a Turdera, vas a reclamar a donde está el poder. El poder está en el centro porteño, donde se concentra la justicia, la iglesia, el poder financiero, el poder comercial, el poder político. En 10 cuadras tenés la Casa Rosada, 15, un poco más, y el Congreso. Entonces, obviamente, vamos a venir a protestar acá, a hacernos ver. ¿Dónde se descubrió que existía esta gente? Cuando vino al centro. ¿De dónde salieron todos estos? Vos fíjate, lo mismo que dice la esposa de Piñera, del chileno, cuando fueron todos estos quilombos, ¿te acordás? En Chile, que decían, sí, pero parecen extraterrestres. No, claro, no los habían visto nunca. Claro. Como en todas las crónicas de la época, lo cuenta Félix Luna, como diciendo, no sabíamos que existían. Y sí, esa definición creo que de Scalabrini, ¿no? Que dice el subsuelo de la patria. Sublevada, claro. Bueno, algo parecido pasó, Pedro, los otros días, cuando estábamos en la Plaza de Mayo, vos sabés, el viernes que muere el indio. Bueno, había un ayuno que estaba haciendo Adolfo Pérez Esquivel, los curitas, la Mesa Ecuménica por los Derechos Humanos, ¿no? El Padre Paco. Y de pronto, esto era el viernes, y a las 6 de la tarde estaba la ceremonia litúrgica. Y de pronto, 4 de la tarde, irrumpieron los marrones, les denominaban, que eran los muchachos que venían muy enojados porque habían venido de la provincia de Buenos Aires pensando que al indio se lo iba a velar en el Congreso y le habían dicho que no. Y entonces llegaron a la Plaza de Mayo y era una multitud, no era lo que estaba previsto para la ceremonia ecuménica, y encima a la policía de la ciudad no se le da mejor idea que reprimirlo. Bueno, ahí estuvo el que yo encontré, que Francisco se encontró con el indio, porque en un momento dado entramos todos en el mismo, y estaban los curitas y cantando canciones plaza del indio junto con los... Claro, y que es un lugar de disputa, ¿no? Sí. De esa plaza, de quién es la plaza. Por algo se decía la plaza de Perón, ¿no? Entonces, es ese lugar donde todos nos vamos a juntar. Decime. Sí. ¿Y la historia del fútbol? Ahora que estamos muy mundialistas. La historia del fútbol está escrita desde un lugar de una absoluta casualidad, que fue que Mariano Hamilton, yo escribí para la revista Un Caño 2 o 3 cuentos, o 4 Gran cuentos, revista. Y Hamilton le habla con Planeta y van a sacar la colección de revista Un Caño, la colección de libros de Un Caño, en donde él ofrece mi libro y le dice a Planeta que tengo un montón de cuentos. Yo tenía 6 cuentos nada más escritos. ¡Qué grande, Mariano Hamilton! Mariano es un genio. Y entonces tuve que empezar a escribir un montón de cuentos, y desde mi mirada del fútbol, yo soy un futbolero pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé mucho de fútbol, sé por lo que sé. Mirá, de hecho yo no miro los partidos del Mundial por una cuestión casi de cábala y porque me pongo muy nervioso, la paso muy mal. Pero sigo el fútbol como lo seguí a través de la gente que quiero. Entonces miro, mis amigos se juntan en un chat, ¿no? Y van comentando el partido, y yo voy siguiendo el partido por ahí, viendo, qué sé yo. El otro día me pasó. ¿En serio? Mirá que el otro día me volvió a pasar. Sí, Marlene me dice, no te creas tan importante que porque vos no ves el partido se gana. Yo me levanté, me fui y yo no, ¿qué querés que te diga? Mi colaboración es no verlo. Y es tan lindo. ¿Y vos te levantaste y qué pasó? Los 14 minutos, ¿vos sabés lo que fue seguir el partido desde la calle? Los goles. Se entra. Mira, yo te voy a decir es una maravilloso. Cosa. Te voy a hacer una confesión, Pedro. Sí, es maravilloso. Lo que te pasó a vos sí.
le pasó al 90% de los argentinos que estaban mirándolo. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé por qué en mi casa pasó, estábamos mirándolo con un grupo de amigos en la cueva mía y nos enteramos del gol por las multitudes del barrio que festejaban 2 minutos antes que apareciera en nuestra pantalla y yo la veía por Teis Sport. Claro. Apareció 2 minutos después de que la cantaron. Yo no sé cuál es la pantalla que va más rápido. No sé cuál es. La más rápida, evidentemente, no sé. Pero es verdad eso. Pero yo no, ni siquiera mirando el partido. Yo en la calle, ver unos tipos que estaban, unos laburantes de la UOCRA ahí que estaban con esas bombas cementeras, con el camión, estaban laburando y mirando el partido por el celular, gente que va con el auto. Hay una pequeña vida que continúa. Estabas caminando. Yo salía a caminar porque estaba loco. No dabas más. Fuimos a la casa de Dante con Marlene y estaba Catu, que es la novia de Dante, y yo no lo soportaba el partido. Y ellos se quedaron viendo el partido y sí, se quedan. Yo me fui a caminar y de pronto... Pero lo vengo haciendo desde 2014 esto, ¿eh? Muy bien, 2014 salgo a caminar. Ahora vas a hacer lo mismo. Y escucho, sí. Mira que hace frío, mañana. No importa. Me quedo en la puerta. ¿Y la historia de vida del capitalismo qué es ese libro? La historia de la vida del capitalismo es más oscuro ese libro. Porque no es un objeto deseable y querible como el peronismo, el conurbano o el fútbol, el amor o la felicidad. Es un libro que sale de una premisa que es que nosotros no vivimos en el capitalismo vive en nosotros lo reproducimos, pero no por el tema del consumo, sino por las eficiencias, por las miserias, por cómo diseñamos la vida en base a los costos, cuánta felicidad nos da la guita, cuánto nos la da. Yo siempre pensaba eso, estamos como enfermos de eficiencia, ¿viste? Entonces siempre pensaba algo que tenía que ver con el peronismo. El peronismo siempre prometió algo como que quizá hoy suena cursi, que es felicidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin último del peronismo? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que van las dos cosas juntas. Si vos tenés una nación grande, como si tuvieras una macroeconomía ordenada, y la gente no es feliz, ¿para qué querés tener una patria, un país grande, una nación grande? No, son las dos cosas. Y para que la gente sea feliz, no te queda otra que tu nación sea grande, para asegurar eso. Y ese es el fin último de la política para mí. Y es el fin último del... En cambio, las otras cosas siempre prometen eficiencia, un montón de cosas que también son buenas. Pero ¿quién promete felicidad? La gente quiere ser feliz. Aquí ahora. Acá y ahora. Bueno, y ahí salieron el libro del amor y la felicidad, que son todas las cosas que son a partir y a pesar del capitalismo. Vos fijate. Por eso escribiste una historia de la felicidad después de... Sí, porque había dos cosas. Una, porque el peronismo habla de felicidad, es uno de los pocos movimientos que habla. El otro día lo escuché a Pichetto, que es verdad, yo había investigado un poquito, que en la Constitución yanqui habla del derecho a la felicidad. ¿Sí? Del derecho a la felicidad. Vos tenés derecho a ser feliz, no que sea feliz por el Estado, no sé si se va a hacer cargo que sea feliz. El peronismo habla de ser feliz, de hacer feliz al pueblo, es lo único que le importa. Sí, quizás porque Evita no fue feliz, no importa, de pendeja. ¿No? Hay algo ahí, siempre dando vuelta, para mí. Yo coincido. Sí. Dentro de las... vos lo nombraste a José Pablo Feynman, ¿no? Y yo hice un curso de peronismo con José Pablo Feynman, el único que dio, porque terminamos todas las piñas en cada clase con las cosas que nos provocaba José Pablo, pero hay una clase que me acuerdo que él dijo que la historia de amor de Perón y de Eva, el bastardaje de los dos, es la que los unió en esa rebeldía juntos para reparar la injusticia de que sufrían los chicos, en principio los chicos bastardos, pero los chicos que carecían de derechos, y eso fue quizás la rebeldía principal de ellos dos juntos. Sí, y que yo cuando lo veo digo, vos fíjate que cuando... siempre cuento esto en las charlas, que digo, cuando asume algún gobierno neoliberal, lo primero que dice es: se terminó la fiesta. Sí. Y vos decís, ¿cuál es qué tiene de bueno que se termine la fiesta? No lo entiendo, ¿no? O sea, ¿y la felicidad dónde está? Está implícita. Yo también, digo, soy, digamos, desde el catolicismo veo
al Jesús que no convierte el agua en limonada con jengibre o un detox. Hace vino. Y el tipo andaba con una banda tremenda alrededor, con putas andaba. ¿No? Ese es el tipo que reproduce y dice, bueno, vamos a dar de comer, y el pan. Entonces, esa felicidad. Hay una cosa de Francisco, vos sabés que Francisco, hay una cosa muy linda de Francisco que junta a muchos humoristas. Esto me lo cuenta, me lo contaron, Malena Ginsburg fue, y fue Whoopi Goldberg, fueron un montón de humoristas famosísimos a verlo. Y Francisco dice, no se puede ser cristiano si no se busca la alegría. Porque es una buena noticia. El Evangelium quiere decir buena noticia. Viene de una voz que decían los romanos, cada vez que estaba todo ordenado y tenían un emperador nuevo, decía... Bueno, el primer documento de Francisco se llamó La Alegría del Evangelio. Bueno, Evangelium claro. Gaudium. Un tipo dice, sin humor no se puede vivir. ¿Por qué? Porque tenemos... y es parecido a lo que dice Jauretche. Sin duda. Que dice... dice que lo único que no hay que claudicar nunca en las luchas de un pueblo es que el pueblo sea que la alegría que tiene el pueblo encarando la lucha. Exactamente. Que la lucha siempre tiene que ser con alegría. Porque si vos estás triste, estás deprimido, loco, no tenés, está casi fisiológico. Si vos estás triste, estás así. Cambio la alegría, a veces te pasa de rosca, ¿no? Pero no importa, eso es otro tema. Pero te quiero decir, la circulación de la sangre, las hormonas, todas están en actividad, es la alegría. Vos fijate, yo pienso a veces, un uruguayo, con esto de Cristina, una de las primeras veces que fuimos hasta el balcón de Cristina, la gente come choripán, festeja, y hay una tipa presa ahí arriba. Y un uruguayo puede mirar eso y decir, ¿cómo están festejando? Si está en cana. Pero la alegría, que era la alegría de estar juntos apoyándola, de decir, estamos... con alegría venimos a apoyar, ¿sí? Aparte de protestar. Pues fíjate, enseguida alguien vende choripán, bueno, los muchachos hacen unos mangos, venden remeras, qué sé yo. Todavía no vi que saca el balconcito que sale de Cristina, así, ¿no? Podríamos hacer un... Hay un libro. O sea, alguien debe haber hecho, ¿no? El balconcito que tocaba un botón y te sale un reloj cucú de Cristina. Hay un libro que se llama El Balcón Ilustrado, que es de Tommy Müller, un ilustrador. Hermoso. Un rep rosarino viene a ser. ¿Lo tenés a Tommy Müller? No, pero vamos a buscarlo. Y hay en esas ilustraciones del Balcón Ilustrado está que vienen Batman y Superman a rescatar a Cristina al balcón en otro con humor. Y claro, hay otro que aparece. O sea, ella también te dice, está bien, pero la que estoy en cana soy yo con el... Bueno, pero a Cristina le encantó ese libro, le encantó y le agradeció mucho en las redes a la editora Luciana Mainelli y a Tommy Müller por haber hecho. Ella al contrario lo tomó. Hay un libro que yo lo recomiendo, justo que hablabas de Berizo, de Esteban Pejković, que tuvo muchos títulos, Perón en camiseta, el último Perón, le fueron cambiando todos los títulos, donde él incluso reconoce que nunca fue peronista, pero él se fue de luna de miel gracias a Perón. Él vivió en Madrid en los años que Perón vivía en Madrid. Claro, y lo va a visitar, y él dice, al principio cuenta, dice, yo lo fui a ver a Perón y digo, le voy a tener que decir la verdad que no soy peronista, que soy independiente, y digo, por ahí me chaflé, y Perón al revés, dice, vení para acá. Y 2 días le hizo asado, nada, lo envolvió, lo dejó loco. Y todo el tiempo Perón usa humor para contar las cosas. Hay una cosa que es maravillosa, que Pejković le pregunta en un momento, ¿cómo hizo para que a él lo siguieran? Para que tanta gente lo siguiera. Y él dijo una cosa que es maravillosa. Yo no hice que me siguieran, yo me fijé para dónde iban, me puse adelante y en un momento doblé y ahí sí me siguieron, pero primero vi para dónde iban y me puse adelante. Me pareció maravilloso, porque después también le dice una cosa, le dice qué pasaba con el comunismo, por qué los comunistas tenían un problema con él, y entonces él decía, el tema es, si yo a un obrero le doy, tiene una casa, tiene un autito, sus hijos estudian, el fin de semana la pasa bien, tiene vacaciones, come bien, se disfruta, sale a la noche. ¿Para qué se va a ser comunista? Es maravilloso, ¿no? Lo práctico.
tipo lo corren por el lado ideológico, lo que debería ser el obrero. Entonces, a mí me vino todas las cosas, cuando leí eso, todas las cosas que me contaba mi viejo de joven, de lo que había visto con el peronismo, de que iban a escuchar a Perón hablar como orador, las milongas, la joda. Se divertía la gente. Después vos decís, bueno, ahora hay que pagar la fiesta, que yo. Y las fiestas no son, la felicidad no es eficiente. Generalmente la parte donde uno es feliz no gana, digamos, salvo que seas feliz porque ganás guita, ¿no? Esa es otra cosa, pero te quiero decir, las fiestas son ineficientes. Es así, bueno, viene la parte. Y ahí siempre me acuerdo una cosa que dice Daniel Santoro, cuenta Daniel Santoro, que la diferencia entre el Monumento al Trabajo, que está en lo que iba a ser la Fundación Eva Perón, que luego Paseo Colón. Claro, que fue la Facultad de Ingeniería, y el monumento que estaban por hacer al trabajo, el canto al trabajo, el que está, es que en uno están todos sacrificados, y el otro, el monumento al trabajo, es la parte donde están festejando. ¿Qué están festejando? Que terminaron de trabajar y ahora pueden disfrutar de la vida. Es maravilloso. El peronismo... Pedro Saborido. Sí. Muchas gracias, Pedro. No, por favor. Este es un programa para guardarlo y verlo varias veces con compañeros, no para verlo solo. Y yo creo que es una nueva actualización política y doctrinaria de este tiempo donde por vía de Pedro Saborido se manifiestan Perón, Cristina, y gracias, Pedro, porque venís recorriendo de todos lados. Sí, hoy llegó de La Rioja para venir a estar con nosotros. Feria del Libro, tremenda la Feria del Libro de La Rioja, la verdad, maravilloso lo que ha hecho la Pini allá, hermoso. Y la verdad, siempre ahí con... De paso, le mandamos un abrazo al gobernador Quintela. Sí, por supuesto. Bueno, y esas cosas. Bueno, nos vemos otro día. Gracias, otro día gracias Pedro, gracias, sí, cómo no, gracias, y a Marlene, que... Por supuesto, le voy a mandar un beso y le te voy a dar la película para que veas. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, muchas gracias. La verdad, viva Perón, viva Cristina.